las Fuerzas Armadas tienen que estar presentes, pero respetando competencias. ¿Qué competencias? Es importante saber que la Policía Nacional del Perú es la única que utiliza un armamento, pero pues hay que dotarles de armamentos que estén al alcance de la tecnología que actualmente se tiene. No es una falacia saber que las organizaciones criminales tienen mejor armamento que la propia policía. Ya está con nosotros la diputada de la bancada de Ahora Nación, Marlene Arminta, a quien le damos la más cordial bienvenida. Diputada, muy buenos días. Muy buenos días, estimada Grecia, señor Juan Diego. Me siento muy orgullosa de estar nuevamente en este set y cómo no saludar a toda la población que nos sigue, que está en este medio tan prestigioso y sobre todo recibir la bendición del Señor en cada uno de nuestros días. Bien, doctora Arminta, usted es una diputada de una bancada que probablemente muchas veces no está abierta al diálogo con nosotros, pero saludamos la posición suya, que desde la primera oportunidad que tuvo de visitarnos, siempre más se mantuvo con esa mente de poder dialogar. Y es lo que debe primar en estos momentos, ¿verdad? El diálogo es importante y sobre todo en este momento tan complicado que viene sufriendo el sur y el norte con este tema de Dana. Tenemos muchos problemas en el sur y queremos respuestas concretas de parte del Ejecutivo Nacional. El diálogo, la unión ante todo, pero también la coherencia, la independencia y el raciocinio. Correcto. Y que sea coherentes con nuestros principios y valores fundamentales. Totalmente de acuerdo en esa parte, diputada Arminta. ¿Qué opina de lo que estaría pretendiendo la bancada de Juntos por el Perú? Que en medio de esta crisis están ya pensando en llamar a interpelar al actual ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa. Es el momento oportuno, si bien es cierto, está dentro de las facultades democráticas y legislativas del Congreso de la República, pero la pregunta ¿es el momento preciso para desarrollar alguna interpelación cuando el país está teniendo estos fenómenos naturales? Estos fenómenos naturales tienen que ser nuestra prioridad. El Ajá. tema del fenómeno del Niño. El sur está realmente paralizado por estos graves problemas que Sí. se consideran. Particularmente nosotros estamos trabajando, por ejemplo, con un proyecto de ley en el cual el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, pase a la PCM para que tome acciones articuladas inmediatas, que salga nuevamente del Ministerio de Defensa y pase a la PCM. Y directamente, para evitar las demoras burocráticas, me imagino. En efecto, Ok. para evitar acciones burocráticas no se está solicitando mayor gasto porque finalmente el Congreso de la República no tiene esta atribución de generar el gasto. Pero lo que sí tenemos es buen criterio de atender a la población. Hoy en día hay gente que está muriendo, que no puede trasladarse, está muriendo por el derribamiento de las rocas. Sí. No hay acceso. Por ejemplo, en mi región, Arequipa, lo que es Camaná, Carabelí, la parte de Ocoña, Carabelí, es un serpentín de problemas porque para un costado usted tiene el mar y para el otro costado tiene rocas. Y cuando hay este tipo de problemas pluviales, lo que sucede es que las rocas que comienzan a desprenderse. Ya ha habido gente que ha fallecido, ya no queremos más fallecidos y queremos que las acciones se tomen en forma inmediata y a través de la PCM sería. Particularmente le menciono esto porque es un proyecto legislativo que mi equipo viene elaborando y prontamente lo vamos a presentar. Esto quiero responder su respuesta en el sentido que la población lo que quiere son acciones en beneficio, pero acciones inmediatas a situaciones de fenómenos climáticos como es en este caso. Bajo esta pequeña premisa responderé. Si lo que se quiere es interpelar a un ministro, ¿cuántos días han pasado cuando se ha presentado esta interpelación? Menos de 15 días. Por cuestiones de costumbres se hace una evaluación a cualquier gestión a los 100 días. Claro. Por lo menos esas son usos y costumbres que se tiene a nivel nacional. Totalmente, o sea, que al menos le den el beneficio de la duda a un personal que probablemente quizás no tenga las mayores referencias o credenciales para asumir el cargo. Uno puede discutir si es que Rafael Belaúnde o así cualquier otro ministro tenga las credenciales para un ministerio. Eso no implica que de inmediato se empiecen a poner trabas, piedras en el camino. Y yo creo que posturas como la suya, incluso este proyecto de ley que está anunciando, que ha sido presentado ya o va a ser presentado. Todavía no, justamente, Ok. justamente por estas urgencias que se presentan, porque hay vidas que están corriendo de por medio. Totalmente. Hay una señora que se ha caído y ha fallecido, es lamentable. Y así sucesivamente, no podemos esperar a que hayan más muertes para ¿Cuándo se va a tomar presentar? decisiones. ¿Cuándo lo va a presentar, Nosotros lo diputada? estaremos presentando el día de mañana. Y para Ok. comentarle, ya hemos presentado 10 proyectos a nuestra bancada. Modesta parte, queremos trabajar y queremos cambiar el rostro del Congreso y justamente por ello es que nosotros con el equipo legal, técnico con el que cuento y me siento muy honrada de ser parte de este gran equipo, seré la voz y la cara, pero allí es un trabajo arduo. De estos 10 proyectos legislativos que hemos presentado a nuestra bancada, 7 ya han sido presentados a la Junta Directiva porque usted comprenderá que tiene un procedimiento, hay que presentarlo a nuestro vocero, hay que hacer un filtro de parte de la bancada, se tiene que recopilar las firmas y sucesivamente. Este proyecto del nuevo que le estoy conversando
pasando, nosotros lo estaremos presentando en estos días antes que culmine la semana. Se saluda aquello para que se sepa igualmente que hay cierto sector, incluso que no es del oficialismo, que está buscando que el Ejecutivo tenga las facultades necesarias para que se empiecen a tomar acciones concretas en materia del cuidado de la ciudadanía por este fenómeno del niño. Bien, bien, diputada. Bien, entonces hay algunas situaciones que nos preocupan. En primer lugar, que el gobierno todavía no haya presentado este proyecto de ley para solicitar las facultades legislativas, pero lo que preocupa aún más es que hay cierto sector en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Diputados, que ya ha manifestado su deseo de no apoyar estas medidas legislativas. Entonces, ahí hay una interrogante porque, por supuesto, sin haber leído, sin haber podido escudriñar lo que dice este documento y presentar algunas recomendaciones o observaciones que están en todo su derecho, ya han indicado la negatoria. ¿Cuál es su posición al respecto y cuál es la posición de la bancada? Primero, en efecto, yo no soy vocera de mi bancada, pero tengo un criterio personal y se lo voy a mencionar. Primero, recordemos que el artículo 130 de la Constitución y el artículo 153 del reglamento de la Cámara de Diputados ya no pide expresamente nuestro voto. Lo que hace es, el hecho es de exponer y debatir en la Cámara. Recordemos, mi estimada periodista, señorita Grecia, que antes, cuando era una Cámara unicameral, allí sí había pedido de facultades. Hoy en día ya cambió, somos bicameral. Por tanto, lo que sí va a suceder el día de mañana, porque ya estamos citados por el Premier, es que habrá una exposición de cuál va a ser la política de gobierno que tiene cada uno de los distintos ministros o ministerios, y nosotros finalmente entraremos en el debate de esta circunstancia. Me encantaría, antes de que ocurriera esto, que nuestro proyecto de ley del cual he mencionado pudiera salir para que justamente, ojalá que dentro de estas políticas de gestión se considere que el INDECI tiene que prevenir antes que lamentar, y eso definitivamente, si es que es así una de las políticas del Ministerio de Defensa, ¿cómo no apoyar? Porque estamos comentando nosotros aquí, de repente estamos en una posición más holgada, no tenemos este problema tan enorme que tiene en este momento el sur de nuestro país, el problema tan enorme que también en el norte del país vienen sufriendo. Lo que necesitamos es acción inmediata, eso es lo que quiere la población. Yo quiero recordarles a todos ustedes que la población no acepta el Congreso. La gestión que hemos venido haciendo últimamente, en la última gestión, ha tenido una desaprobación del más del 90%, y para esto todos somos conscientes de los cambios que han habido, los presidentes, hemos tenido 10 presidentes en menos de 8 años y así sucesivamente. La imagen y el rostro del Congreso tiene que cambiar y tenemos que hacer gestos que cambie, que articule con el Ejecutivo y que se procure mayor acción en beneficio de la población más vulnerable. Ya no queremos más niños muertos, mujeres más muertos, queremos la prevención a este tipo de accidentes pluviales. Bien, claro, entonces sí es decisión de la Cámara de Diputados tomar una respuesta con respecto a las facultades legislativas del gobierno, ¿no? Evidentemente va a haber un debate, tiene que haber un consenso dentro del Parlamento, dentro de la Cámara Baja, y poder definir qué es lo que va a suceder. Ahora, yo encuentro una apertura de su parte, y eso me parece saludable. Justamente él mencionaba previo a esa entrevista que tiene que haber madurez política, ¿no? El hecho de ser una bancada de oposición, que es ahora Nación, no quiere decir que van a obstruir el trabajo del Ejecutivo, por lo menos no en lo que ustedes consideran que pueda ser válido o positivo para el país. Este caso lo amerita, porque estamos en un caso de emergencia, el fenómeno del niño, acabamos de vivir el fenómeno Dana Aníbal, que también ha traído estragos en ciertas partes de Lima y otras provincias, por ejemplo Tacna. Entonces, me parece saludable eso, diputada, hay que mencionarlo, pero también hay otras aristas dentro del Parlamento que seguramente mañana más tarde se nos van a venir, va a traer como punto de desarrollo, y ese es el tema de materia de seguridad ciudadana. ¿Cómo cree usted que el gobierno debería contrarrestar la inseguridad ciudadana en nuestro país? Sí, antes de contestarle, si usted me permite, ya no queremos más María Jesús Rocha Parcana. Creo que nuestras condolencias muy significativas a toda su familia, porque murió en el bloque de estos huaicos en Caravelí, una zona muy afectada, mi querida señorita. Por tanto, yo sí pido y exhorto al Ejecutivo que tome acciones inmediatas. Muchas gracias. Por otro lado, también mencionar respecto a la pregunta que usted nos hace. Tenemos que tomar medidas drásticas. La población hoy en día sale de sus casas y cuando somos padres no sabemos si nuestros hijos van a venir tal cual salieron y con todos sus equipos electrónicos en la mano, y viceversa. Los hijos, si se quedan, están preocupados porque los padres lleguen con seguridad a la casa. Aquí se tiene que tomar medidas radicales y drásticas. Creo que aquí tiene que haber una coherencia entre lo que es el Ministerio, tanto de Defensa como Ministerio del Interior, y también la Policía Nacional del Perú. Aquí tiene un gran factor. Creo que es importante escuchar cuáles son esas medidas que vaya a tomar el Ejecutivo, pero particularmente considero que debe haber mayor presencia de Fuerzas Armadas y policiales dentro de las calles, pero también tiene que haber un mejor resguardo en las fronteras de nuestro país. También se tiene que hacer la exhortación de utilizar medidas electrónicas mucho más de avanzada
El tema logístico es lo que padece nuestro ejército, nuestra policía. Muchas veces ni siquiera sus camionetas de serenazgo, sus camionetas de vigilancia funcionan, no tienen los equipos electrónicos apropiados. Muchas veces ni siquiera el propio uniforme les ayuda. Quiere decir que aquí tenemos que darle un mayor incentivo también a las personas que se arriesgan por resguardarnos. Claro. Ahora, diputada, me queda claro que usted está a favor de que los militares y los policías tomen el control de las calles, por lo menos en esa situación de alta peligrosidad para la ciudadanía, sobre todo por parte de los militares que no acostumbran a estar en las calles o desarrollarse como civiles dentro de la sociedad como tal. Entonces, ¿qué hacemos cuando hay alguna situación en la que los militares o los policías tienen que hacer uso del poder punitivo que tiene el Estado? Utilizan la fuerza, permíteme terminar la idea, por favor, utilizan la fuerza o utilizan las armas de manera proporcional y abaten al delincuente. ¿Por qué pregunto esto? Pareciera algo muy sencillo o simplemente que 2 y 2 son 4, pero es que hoy en día vivimos una persecución militar y hasta policial también. Entonces, el policía y el militar tienen miedo de usar sus armas, para lo que han sido facultados, para lo que han sido además también capacitados. ¿Por qué? Porque después de eso viene un proceso larguísimo en el que la justicia persigue a aquel que está abatiendo la delincuencia y lo termina por encarcelar, ¿no? Arruinando su reputación, su familia, su trabajo, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la protección o la garantía que debe brindar el Estado en esa situación entonces? Bien, nosotros habíamos mencionado hace un momento, quien les habla, que las Fuerzas Armadas tienen que estar presentes, pero respetando competencias. ¿Qué competencias? Es importante saber que la Policía Nacional del Perú es la única que utiliza un armamento, pero pues hay que dotarles de armamentos que estén al alcance y de la tecnología que actualmente se tiene. No es una falacia saber que las organizaciones criminales tienen mejor armamento que la propia policía. Entonces, por ello digo, si sus facultades son utilizar un armamento, pues hay que dotarles de la inteligencia necesaria, de los temas logísticos necesarios para que la policía pueda actuar con el resguardo y la seguridad que le amerita. Las Fuerzas Armadas, sean la Marina, la Marina de Guerra, la Fuerza Aérea del Perú, el Ejército Peruano, que estén presentes en las calles, es un método disuasivo. Señorita, de repente usted todavía no había nacido cuando hemos estado en época del terrorismo. Era terrible, por Dios. Yo era evidentemente jovencita, pero he sufrido en carne propia el tema del terrorismo. ¿Y qué se hizo? Guerra al terrorismo. Lo mismo, ahora tenemos que hacer guerra contra la inseguridad y las organizaciones criminales. Por tanto, considero muy modesta parte y muy a título personal que sí, las Fuerzas Armadas y policiales tendrían que estar coherentes, tendrían que estar resguardadas y sobre todo que sus servicios de inteligencia funcionen. Hace poco se ha podido notar, y ha sido por declaraciones de algunas personas que tenían incluso la detención inmediata, y sencillamente pareciera que no ha habido el resguardo o la inteligencia suficiente para ubicar a distintos sujetos que de repente tendrían que estar dentro de una cárcel por mandato judicial. Entonces, lo que nosotros queremos aquí es el resguardo de nuestra población. La población sufre y llora, pierde cada día a sus seres queridos, pierden seguridad y sobre todo están perdiendo confianza al Estado. Por eso es importante dar cambios necesarios y contundentes. Claro, a ver, pero me parece que la pregunta no fue respondida, porque la pregunta era en torno a las garantías que el Estado le brinda a las policías, no para facultarlos en el uso de armamento, que ya están facultados, sino al momento de ejecutar algún tipo de situación que abata al criminal. Y qué bueno que usted haya mencionado lo de la época del terrorismo. Evidentemente yo no he vivido la época del terrorismo, pero me parece muy importante que usted lo haya tocado, porque algo que se ha visto a lo largo de estos años, y por lo cual yo levanto mi voz pese a no haber vivido en esa época, es que a los militares que se han encargado de pacificar el país se les ha perseguido por años a través de medidas judiciales. Muy pocos congresistas se dedican a esa lucha. Debo decirlo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es Fernando Rospigliosi, a quien hace algunos minutos atrás le hice una crítica por haberle aumentado un 15% en el sueldo de las planillas de los trabajadores del Parlamento. Sin embargo, hay que reconocerle también que ha sido uno de los pocos congresistas que ha venido luchando por los derechos de los militares. Entonces, vemos que el Congreso exige que el Ejecutivo aplique medidas severas, que acabe con la criminalidad, pero a la hora de la hora, cuando están encarcelando al policía, al militar, a la hora de la hora, cuando toda la prensa se le viene encima, cuando no hay un juicio realmente parcial hacia ellos, nadie levanta la mano, nadie levanta una bandera de defensa. Entonces mi pregunta iba por ahí: ¿qué tiene que hacer el Parlamento desde ese aspecto para también poder equilibrar estas dos medidas? Es tomar medidas como, por ejemplo, salir de los derechos humanos internacionales. Es complicado. Creo que aquí hay instancias, no es tan sencillo, pero sí resguardar a nuestra policía. Como usted bien lo dice, hay policías que han dado la vida. Hoy en día hay personas que han quedado sin una pierna, sin un brazo, han quedado inválidos justamente por haber defendido la causa y encima
tienen juicios permanentes. Pero también por el otro lado, los derechos humanos permiten que aquellas personas que son los agresores vienen a ser también personas, seres humanos que requieren estos derechos. Entonces creo que aquí el debate es abierto, pero a título personal considero que tendríamos que ver cuáles son esas excepciones y en qué aspectos sí podríamos dar un mayor criterio desde la parte legislativa, en brindarles mayor seguridad, en especial a los señores que van a trabajar en la lucha contra las organizaciones criminales. Y repito, no solo tendría que ser la policía, sino también todas las Fuerzas Armadas. Solamente para terminar ese tema, ¿cree usted que durante el gobierno de Alberto Fujimori y en esta lucha por acabar con el terrorismo se violaron derechos humanos? Yo creo que cuando hay excesos de uno u otro lado no es bueno. Los excesos nunca van a ser, los extremos nunca van a ser beneficiosos para nadie. Tiene que haber siempre coherencia, tiene que haber siempre una responsabilidad, porque aquí han habido víctimas tanto de la parte de las Fuerzas Armadas y policiales, como también ha habido víctimas de parte de aquellos pobladores que eran inocentes y que se les consideraron con algún delito que se les haya puesto sin que se les haya demostrado tal delito. Entonces, vamos con cautela, no podemos decir ningún extremo es positivo. Al contrario, tenemos que ser racionales, tenemos que evaluar cada caso y no utilizar algún método de este tipo de seguridad para incriminar a alguien que no tiene nada que ver. Aquí el derecho de la defensa también es importante. Por eso no podemos decir esto es blanco o esto es negro, sino más bien buscar lo raciocinio. Claro, y siempre es importante sentar una postura, ¿no? Porque, por ejemplo, usted mencionaba hace un momento que, claro, también existen derechos humanos de los criminales, pero aquí el punto es el Estado qué enfoque va a tener, una protección a los derechos humanos de los criminales o de los ciudadanos y de las víctimas, ¿no? Porque es lo mismo por lo cual se le cuestiona a Nayib Bukele. Entonces se le cuestiona hoy en día y se le hace un meollo a través de los medios de comunicación, sobre todo de prensa internacional, por lo que está sucediendo en El Salvador, pero nunca se hizo ese mismo meollo ni esa misma visibilidad cuando los maras salvatruchas asesinaban a diestra y siniestra a los salvadoreños. Entonces nos damos cuenta cómo hay una doble moral en esa situación que, por supuesto, creo yo, merece una opinión sensata y severa, firme desde el Parlamento de la República también. Es decir, no solamente viene del Ejecutivo. Le comento, mi estimada periodista, y a toda la población. Nosotros hemos presentado un proyecto, más o menos en el tema que estamos conversando. Es el proyecto de ley que fortalece la lucha contra la criminalidad y modifica los artículos 51, 52A y 55 del texto único ordenado del Código de Ejecución Penal, Decreto Legislativo 654. ¿Qué quiere decir con esto? La restricción de beneficios penitenciarios a personas que se han sido sentenciados por pornografía infantil, por secuestro, por feminicidio, por sicariato, por extorsión, es decir, contra crímenes contra la mujer y vulneración. ¿Por qué va este proyecto legislativo que felizmente ya está en la mesa directiva de la Cámara de Diputados y esperemos que nuestros colegas diputados lo aprueben? Porque es importante saber quién es la víctima, es importante determinar quién es el sancionado, quién es la persona que ha incurso en este tipo de ilícito penal, y que no tengan beneficios penitenciarios de ninguna manera. Existen ciertos beneficios como el 7x1, ¿no? 7 días estudio, trabajo y tengo menos un día, me quitan un día de pena. Y así sucesivamente, vuelven a las calles y vuelven a extorsionar, y vuelven a cometer violaciones y tenemos que proteger a nuestra población. Mi posición es clara, defender a los inocentes. Por un término de justicia, tenemos que saber defender quién es culpable, quién es inocente. Y segundo, que no tengan beneficios penitenciarios aquellas personas que he mencionado bajo los acapites que he mencionado. Entonces, si allí incluimos a estas organizaciones criminales una vez que estén sancionados y dentro de la cárcel, pues que no salgan y que no tengan este tipo de beneficios. Y finalmente, mencionarle que este proyecto justamente va también en este tema de la inseguridad que estamos tocando. Diputada Arminta, su bancada se ha caracterizado por tener una lucha acérrima en contra de las leyes pro crimen. Y aquí quería llegar. Me gustaría saber cuál es su postura. ¿Usted cree que hay leyes pro crimen que hay que derogar? No hay ninguna ley que tenga ese título, pero lo que sí hay son muchos beneficios a aquellas organizaciones criminales, como lo hemos mencionado, justamente en aras de procurar mayor justicia social y sobre todo pensando en el dolor y el sufrimiento que ocasiona una violación a una mujer, una violación a un niño. Soy defensora de mujeres y eso de ninguna manera va a cambiar en mi forma, en mi carácter y en mi conducta en general. Así que considero que hay situaciones, hay
vacíos legales que hay que atacar, como es el que le he mencionado. Nosotros hemos presentado, ya está dentro de la Cámara de Diputados en el área de trámite documentario, es decir, en la mesa directiva de la Cámara de Diputados para posteriormente debatirlo, y yo espero que nuestros colegas diputados nos apoyen con este gran proyecto en lo cual se le restringe beneficios penitenciarios. Permíteme ahí interrumpirla. Entonces, solamente para cerrar el tema de las leyes pro crimen, usted no estaría a favor de derogarlas, sino a lo mejor de mejorarlas, ¿correcto? Eso es lo que yo entiendo por su parte. Justamente estamos hablando, por ejemplo, de esta ley de este proyecto legislativo que nosotros estamos presentando, es el proyecto que fortalece la lucha contra la criminalidad y modifica los artículos 51, 52A y 55 del texto único ordenado del Código de Ejecución Penal, decreto legislativo 654. Así como estos vacíos, hay varios, entonces hay que modificarlos, hay que evaluarlos y hay que restringir. Aquí lo que se quiere es que el castigo sea severo para quienes incumplen, y sobre todo cuando hay problemas en relación a nuestros hijos, pornografía infantil, secuestro, feminicidio, sicariato, extorsión, y que vayan el ultrajo y los feminicidios, ¿no? Muertes contra la mujer. Estas personas que están sancionadas bajo estos delitos no deben recibir beneficios penitenciarios de ninguna manera, porque el dolor que ha sufrido un niño violado, un hijo violado, una hija muerta, no merece este tipo de beneficios. Y, por ejemplo, este es uno de los temas en los cuales considero que, y así como este, hay muchos vacíos, hay que mejorarlos, hay que evaluarlos. Bien, diputada Arminta, estamos igualmente interesados en conocer la razón específica por qué no terminó su tarea como consejera regional en Arequipa. Pudo haberla concluido, pero entiendo que la demanda o el interés de que desde la Cámara de Diputados le dé otro tipo de agilidad a los proyectos desde su posición, pues siga con esa misma directriz, entiendo, ¿verdad? Porque aparte que ya faltaban pocos meses para que se termine su mandato, al menos regional, como consejera. En ese aspecto, hemos estado viendo allí a diferentes manifestantes de Carabalí en diciembre del 2024, en julio del 2025, que pedían la extensión del reinfo. En aquel momento, la presidenta Dina Boluarte tuvo casi retenidos por 2 semanas a los mineros de Carabalí, de Arequipa, y posteriormente en julio del año pasado, a tal punto que se dijo, ok, se va a extender el reinfo hasta finales del 2026, hasta el 31 de diciembre. Hasta este año entonces se va a tener el reinfo. Estoy completamente seguro que como estamos en este momento con las diferentes atenciones necesarias al fenómeno del niño, a la inseguridad ciudadana, se va a tener igualmente en espera a los diferentes mineros, que son alrededor de 150.000 mineros que vinieron en aquel momento. Si es que no se atiende, van a estar al frente del Congreso de la República exigiendo, usted es representante igualmente de Arequipa, ¿qué se tiene que hacer específicamente para la formalización de esta minería? ¿Se tiene que ampliar aún más el reinfo? ¿Se tiene que aprobar la ley MAPE? ¿O cuál es el camino para la formalización minera? Bien, primero respondiendo a su primera pregunta, me siento muy orgullosa de ser arequipeña, de haber tenido el cargo de consejera regional desde el 1 de enero del 2023 hasta junio del 2026. Mi población nos conoce con mucha humildad. Debo decir que siempre hemos considerado con un criterio independiente. Hemos sido la primera consejera que ha interpelado una gerente de educación después de un año de gestión, y que para nosotros habían serios indicios que se tenían que evaluar. De inmediato hemos hecho las denuncias pertinentes ante Contraloría y otros. Entonces, la población nos conoce. Es la población que nos ha dado ahora el voto para ser diputados, y lo vamos a hacer en el mismo sentido, con la misma imparcialidad, y sobre todo con un sentido de justicia y paz social para los más vulnerables. Entonces yo me siento en este momento mayormente comprometida con esa población más vulnerable, los niños, las mujeres, los ancianos, y desde ahora como diputada por la Nación, no solo velar por Arequipa, sino por todo el país. Entonces yo más bien agradezco a Dios, agradezco a la Virgencita de Chapi, que soy muy devota y es la Virgen de nuestra querida Arequipa, y un saludo cordial a todos los arequipeños que sé que nos están viendo, nos están escuchando. Respecto a la segunda pregunta que en concreto, ¿qué se va a hacer para formalizar a los mineros? Evaluemos, cuando uno da una opinión tiene que evaluar qué es lo que ha pasado. El reinfo ha fracasado, mi estimado amigo, y lo sabemos, porque ni siquiera el 10% llega a verse incluido dentro de la formalidad de todos aquellos que tienen este registro. Consideramos que la ley de las minas, la ley MAPE, tiene que darse, pero con algunos cambios, tiene que evaluarse y actualizarse, porque así Arequipa, como es la parte Carabalí, Secocha, Condesuyos y muchas zonas mineras, también lo tiene todo nuestro país. Hay mina en el norte, hay mina en el centro, en todos los Andes tenemos minas. Requerimos de la formalización. Solo apoyando a la formalización vamos a salir adelante, porque no nos olvidemos que somos un país minero,
pero Sí. requerimos de la formalidad para Claro. que las personas que laboren allí estén formalmente trabajando. Y si hay muertes, no desaparezcan, porque no nos olvidemos que en todas las minas, lamentablemente, sean informales, sean ilegales, ya se tiene que actuar. Si es ilegal, la ley tiene que actuar. Si son informales, hay que formalizarlos, hay que ayudarlos, porque si no, crece la impunidad. La pregunta es, o sea, los mineros ilegales pueden usar esos explosivos aun cuando los estudios ambientales han señalado que no debería ejecutarse esta ley MAPE. Aquí hay también un tema presupuestal. No nos olvidemos que ahora la fiscalización recae en los gobiernos regionales y lastimosamente cuando han habido, por ejemplo, ha habido muertes, 27 muertos en Yanaquigua por temas mineros. Y trajimos al gerente de minas, al gerente regional en el Consejo Regional, ¿y qué nos dijo? No tengo presupuesto, solo tengo un fiscalizador y no hay presupuesto. Y ese problema seguramente es en todo el país. Entonces Ok. aquí es falta de reestructurar y De mejorar acuerdo. la ley. De acuerdo, entonces para darle solución a ello, para poder hacerle de manera concreta, diputada, ¿se va a hacer de parte de su despacho un proyecto de ley para reformar la ley MAPE o se va a aprobar la que está? Mire, nosotros estamos trabajando a full, 24/7. Usted me encuentra todas las veces en la oficina, en el Ajá. despacho, y nosotros estamos trabajando. No estamos en la comisión de minas, pero sin embargo daremos nuestros alcances. Es más, el día viernes Claro. tenemos una reunión con mineros artesanales, mineros de primera escala en el Congreso, que gustosamente la prensa puede estar también en concordancia con nosotros, y justamente ver sus necesidades y alcances, y de acuerdo a ello, preparar un alcance, un proyecto legislativo que vaya en mejora de nuestra población, que labora en minas y que muchas veces solo tiene ese único sustento. La idea es hacerlo en esta primera parte de la legislatura, Sí, porque a la idea fines de es año se hacerlo. cierra el reinfo y seguramente las partidas van a continuar. Y hay que recordar que muchos mineros han actuado también en contra de la ley, bloqueando carreteras, pistas en el sur, y eso no es lo que se quiere. Sí, en ese sentido nuestra bancada va a tener una reunión, algunos diputados de nuestra bancada están, y todos están cordialmente invitados a estas mesas de trabajo donde escuchamos a la población sus necesidades. Diputada, le agradecemos por estar con nosotros esta mañana. Gracias.